Queremos indicarles que la presentación y el documento en PDF podrán descargarlo en nuestra página web www.funides.com. Igualmente lo podrán encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter. Si no nos están siguiendo lo pueden hacer y de esta manera poder obtener la información, los análisis que realiza nuestra fundación. Vamos a dar las palabras de bienvenida a cargo del doctor José Benor Taboada, presidente de la Junta Directiva de Funides, a quien damos la bienvenida. Gracias. Muy buenos días a todos, queridos amigos y apoyo de Funides. Para nosotros es un gran placer estar nuevamente reunidos con ustedes, presentándoles este documento, que es el segundo informe de la coyuntura económica y que ya se ha convertido en una tradición que nos esforzamos y comprometemos a continuar, dado el aporte que eso significa para el conocimiento de la realidad nicaragüense. Este informe se brinda al siguiente día del anuncio de la selección de la ruta del canal. Naturalmente que en la medida en que un megaproyecto de esa magnitud vaya concretándose, tendrán que irse revisando estas proyecciones, estas cifras, y en definitiva nos comprometemos como Funides a darle seguimiento especial para determinar el significado que una obra de esa magnitud tiene para nuestro país y para nuestra economía. En las últimas semanas han fallecido desafortunadamente para el país 3 personajes que fueron ciudadanos ejemplares y que desde sus diferentes roles sirvieron de modelo y mostraron las posibilidades de nicaragüenses con el corazón bien puesto y amando a este país. Ellos son los doctores Mariano Fiallos Oyanguren, César Amador Quil y Emilio Álvarez Montalbán, personas que se dedicaron con infinito tesón y desde diferentes perspectivas a arrojar luces sobre nuestra realidad y a aspirar por una Nicaragua mejor. Nuestras condolencias a su familia y a Nicaragua por esas pérdidas. Nos complace en esta oportunidad señalar que el Banco Central de Nicaragua, esa institución tan profesional que se ha esmerado siempre en servir objetivamente las cifras del país, ha ampliado sus canales de compartir dichas cifras, esta vez a través del tercer encuentro con empresarios privados, importancia y uso de las estadísticas que se dio, que tuvo lugar el 22 de mayo. De esta forma, el Banco Central reafirma su compromiso con la difusión de la información tan esencial para la adopción de decisiones correctas. Funides, ustedes saben, se nutre en forma sustancial respecto a toda la informática nicaragüense de esas cifras, de ese trabajo del Banco Central, y lo que hacemos es compartir con ustedes nuestra visión y nuestras conclusiones, que a veces difieren naturalmente de esas visiones y conclusiones, pero que de esta forma contribuyen precisamente a la adopción de decisiones por parte del sector privado y de la sociedad nicaragüense y contribuyen definitivamente a esta búsqueda de nuestra verdad y de nuestra realidad. En esta nueva edición del informe de coyuntura económica abordamos los capítulos tradicionales, la coyuntura económica internacional, la coyuntura económica nacional y la actualización de nuestras proyecciones para los años 2014, 2015, 2016. Presentamos también los resultados de las últimas encuestas que hemos realizado sobre la percepción de los consumidores y de los empresarios sobre la marcha de nuestra economía.
Por otra parte, queremos resaltar la importancia que está adoptando en el quehacer de FUNIDE el análisis de temas específicos que al individualizar valladares concretos y posibilidades de soluciones contribuyan a ese desarrollo social y económico que todos queremos. Hemos identificado 10 elementos centrales que son fundamentales para los efectos de que podamos salir de la situación de extrema pobreza en que nos encontramos. Y si tuviéramos que comprimir y seleccionar, a su vez priorizar dentro de esos 10 temas prioritarios, posiblemente todos estemos de acuerdo que la educación pública básica, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la institucionalidad, la infraestructura del país y la mejora sustancial de la productividad son condiciones indispensables para que vayamos en el rumbo que deseamos. En este capítulo de la productividad, que se relaciona con 2 de los estudios que se van a presentar hoy, o de los avances de esos estudios, permítame comparar o recordar algunas estadísticas de la FAO sobre temas que son fundamentales para nuestro país y que señalan el potencial extraordinario que tenemos de podernos focalizar en esos sectores concretos y de esa forma contribuir a una transformación urgente de nuestro país. Leche. El promedio de producción de leche en Martinica, que es el líder, es de 48 litros por animal por día. En Nicaragua, el promedio es de 3 litros por animal por día. Carne. El promedio de producción de carne en el Japón es de 424 kilos por animal. El de Nicaragua es de 159 kilos por animal, o sea, casi una tercera parte. Café. El promedio de producción de café en China es de 36 quintales de café verde por manzana. En Nicaragua es inferior a 12 quintales. Maíz. El promedio de producción de maíz en Israel es de 410 quintales. En Nicaragua es de 22 quintales por manzana. Y así podríamos seguir mencionando varios de los sectores, en este caso agrícola, y vemos lo que en otros países, en otras realidades, son efectivamente producciones incomparablemente superiores con nosotros. Las realidades son diferentes, las causas de esa diferencia son distintas. Sin embargo, esas cifras nos muestran que es posible eso y que para alcanzar eso necesitamos un extraordinario esfuerzo de convergencia del sector público y el sector privado, de las universidades, de toda la sociedad civil, para que realmente enfoquemos y trabajemos sobre el tema de la productividad, que en una forma inmediata podría ayudarnos a resolver los temas de pobreza. Hay laudables esfuerzos de cooperación sector privado con sector privado. Por ejemplo, la semana pasada estuve atendiendo el evento que nos invitó Cargill, del esfuerzo que a través de su programa Impulsor ellos están haciendo para la transformación tecnológica de la producción del sorgo. Es un esfuerzo en donde ellos están poniendo recursos aquí en Nicaragua y en Honduras para hacer las investigaciones genéticas y las adaptaciones necesarias del sorgo que permita un cambio sustancial en la productividad. Hemos conocido las experiencias, por ejemplo, de Walmart, que a través del concepto de la cadena de valor trata de apoyar técnica y económicamente a sus suplidores, al pequeño, el microempresario de verduras y demás, para ayudarle de esa forma a superar sus limitaciones técnicas y financieras. Y así, cada quien conoce otras experiencias
y nos ilumina sobre la posibilidad de que efectivamente tenemos muchísimos caminos que explorar, muchísimos caminos que recorrer, pero siempre, si logramos construir una visión de nación, si logramos aportar sector público, sector privado, con un gran diálogo y un gran esfuerzo, definitivamente que estas cifras de la extrema pobreza, estas cifras de la situación adversa de tantos nicaragüenses, la podríamos superar. Y en ese sentido es que FUNIDE va a continuar realizando esos trabajos monográficos, explorando áreas concretas y buscando aliados que nos permitan concluir con esas tareas. En este caso, los trabajos que se van a presentar son la educación en el aspecto de su calidad y pertinencia, que incide en la mejora de productividad en la mano de obra. En ese sentido, presentaremos un estudio sobre el retorno de la educación y otro sobre la competencia que requieren las empresas del mercado laboral. Confiamos que todas estas investigaciones e información nos permitan servir a Nicaragua en este esfuerzo común que tenemos de superar nuestras situaciones adversas. Para concluir, y en beneficio de quienes no hayan escuchado la noticia, quería informarles que FUNIDE ha sido certificada por la Société Générale de Securaciones como una ONG que cumple con los estándares internacionales en todos los temas de operativos, administrativos y financieros. Esa certificación se ha logrado después de prácticamente 2 años de ir perfeccionando a lo interno la totalidad de nuestros mecanismos, de nuestros procesos. Ha significado un esfuerzo de la Junta Directiva, de la Asamblea y en particular del personal de FUNIDE para asegurar que nuestros procesos, nuestros procedimientos van a producir siempre el mejor resultado y ser en ese sentido garantía de calidad. Agradecemos de parte de la Fundación la constante colaboración y el apoyo del sector privado nicaragüense, de la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, de la Cooperación Suiza para el Desarrollo y de la cooperación alemana. Gracias a ese apoyo sostenido es que podemos brindar el fruto de este trabajo constante que con gran objetividad y profesionalismo trata de hacer FUNIDE para todos ustedes. Muchísimas gracias a todos y confiamos que esta reunión de hoy, como las anteriores, les sirvan a ustedes para tomar decisiones mejor informadas que les ayuden en vuestro quehacer. Muchísimas gracias a todos. Vamos a continuar con la presentación y tenemos al director ejecutivo de FUNIDES, el doctor Juan Sebastián Chamorro. Buenos días. Este es el segundo informe de coyuntura del año 2014. La estructura de la presentación es bastante tradicional, como lo mencionaba nuestro presidente. Vamos a hablar de la coyuntura nacional, las encuestas a empresarios y consumidores, y luego don Carlos Muñiz, como presidente de la Comisión Económica, va a hablar de indicadores macroeconómicos y las perspectivas y proyecciones de la economía para lo que resta de este año y para los 2 años que siguen. Antes de comenzar la presentación, quisiera darle la bienvenida al nuevo representante del Banco Mundial para Centroamérica, el doctor Humberto López, que nos acompaña, está en su primera visita, en su primera misión internacional. El doctor López fue director del Departamento de Política Económica y Reducción de la Pobreza para América Latina. También trabajó en el mismo departamento para el este de África. Trabajó también en el despacho del presidente del Banco Mundial como su jefe de gabinete. Así que es una persona de muchísima importancia para la región, para Nicaragua, y le damos la bienvenida en este primer viaje que hace ya en este cargo.
Vamos a hablar de la coyuntura, cómo está la economía. Si ustedes recuerdan, en el anterior informe de coyuntura, habíamos dicho de que la actividad económica se había reducido en el último semestre del año pasado, pero que había levantado un poquito en el mes de diciembre y enero. Esta actividad efectivamente subió todavía en febrero. Lo que podemos decir es de que se nota una leve desaceleración de la actividad económica en este periodo. Lo que ustedes ven en la línea roja es la tendencia ciclo, es decir, la tendencia el índice de actividad económica mensual, quitando los picos de subida y bajadas bruscas, y sí vemos de que efectivamente, si lo comparamos con el año pasado, se nota una leve desaceleración de la actividad económica, así que esto es un tema de algún grado de preocupación. El año pasado, el periodo de enero a abril, este número que cerró en este año en 4.6, el año pasado fue 5.9. Entonces les puede dar una idea de que estamos hablando de una reducción de 1,5 puntos porcentual más o menos, y eso es una reducción importante. Vemos las actividades que más han influido en este crecimiento de este periodo: la agricultura, hotel y restaurante, el sector financiero y la manufactura. Sin embargo, cuando vemos el impacto o el peso específico que tiene cada uno de estos sectores en la economía, ahí vemos de que la manufactura, de ese 4.6%, se lleva 1 punto porcentual. Es decir, la parte más grande del crecimiento se explica por este sector de manufactura, que, como hemos venido resaltando en los últimos informes, es un sector que ha venido creciendo de una manera vertiginosa, y lo vamos a ver en las exportaciones también. Así que, digamos, y bueno, tenemos el crecimiento de la agricultura por su importancia en la economía, también tenemos ahí un impacto, y luego los demás sectores crecen en menor medida. Entonces, digamos, algo así como el que ha salvado el juego hasta el día de hoy, manteniendo una tasa respetable de crecimiento y de contribución a la economía, es la parte de la manufactura y específicamente la exportación del sector maquila. Cuando esto es por el lado, ¿verdad?, cuando lo vemos por el lado de la demanda, tenemos que esta actividad económica de 4.6 de crecimiento se puede explicar por una serie de indicadores. El consumo, un componente muy importante de la economía nacional. Si ustedes ven, el consumo crece a 3.7, casi 4%. Sin embargo, cuando uno lo compara con el gobierno, que es 12%, la importancia que tiene el consumo es mucho mayor que la importancia que tiene la participación del gasto público en la economía, y esto hace de que la contribución, del crecimiento sea más fuerte del consumo privado. Una buena noticia que tenemos es que las exportaciones sí han mostrado un crecimiento importante del 8.3%, y las importaciones no han crecido tan fuertemente. Entonces, esto hace que el sector externo muestre en este primer periodo del año un buen desempeño. Ahí es donde podemos decir que, en términos de importancia, tenemos el consumo como la principal fuerza, según los análisis que hemos hecho en FUNIDE, las exportaciones, sector externo, y el gasto de gobierno. La inversión la vemos prácticamente estancada, como se ve en este gráfico. Vamos a explicar cada uno de estos componentes, comenzando con el tema de la inversión. En el tema de la inversión tenemos 5 formas de más o menos darle el seguimiento a este importante indicador. Uno es el crecimiento del crédito a la vivienda, que, si bien es cierto, ha crecido tasas bastante altas en el último año y en lo que va del presente, sí la cartera de vivienda es todavía pequeña comparada con la cartera total. El IMAE de la construcción, recogido por el Banco Central, muestra un crecimiento del 4.7%, que es bastante aceptable. La inversión pública del gobierno central, con un leve incremento, una reducción de la inversión del sector público consolidado y una reducción en la importación de bienes de capital. Entonces, todos estos factores lo hemos
combinado para llegar a la estimación de que la inversión privada aumentó solamente un medio punto porcentual. Esto es una luz de alerta por un lado, pero por otro lado también tenemos que entender de que existen proyectos en la tubería y podría darse simplemente que haya un impasse entre proyectos que vienen y proyectos que están culminando. Pero sí notamos un estancamiento, lo mencionamos en el informe, un estancamiento de la inversión privada que esperamos se recupere en la segunda mitad del año. Con relación al consumo privado, igualmente lo que hacemos, construimos esta estimación, esto es algo muy difícil de estimar, entonces utilizamos 6 indicadores, uno de ellos el crédito al consumo. Este crédito sí forma parte grande de la cartera total de préstamos en la economía. El crédito al consumo ha aumentado en un 22%. Las remesas, producto de la actividad económica que ha habido en los países donde están los nicaragüenses que mandan estas remesas, ha crecido y esto hace que las remesas hayan aumentado el 5.7%. La recaudación de impuestos por consumo, especialmente el IVA, el ISC, también muestra un crecimiento del 4.6%, el empleo 3.8% de crecimiento y los salarios de las personas que están afiliadas al INS también ha crecido. Esto combinado con una reducción en las importaciones de bienes de consumo bastante fuerte, de 7.6, hace llegar a nuestra estimación de que el consumo creció alrededor del 4%. Y este es el factor que está impulsando este crecimiento de 4.6% que hemos mencionado anteriormente. La inflación. El índice de precio al consumidor había mostrado una tendencia bastante hacia la baja en los últimos 6 meses. Sin embargo, como ya lo hemos visto en los medios de comunicación, tenemos los datos de junio y sí tenemos un repunte fuerte de la tasa de inflación general de 6.1. Uno de los incrementos, como se puede ver en esta gráfica, de los más altos que ha habido desde mediados del 2013. Entonces aquí la pregunta que nos hacemos es, bueno, aquí se trata del incremento de precios de manera generalizada o se trata de incremento de precios de productos puntuales, y por eso fue que le hemos puesto la segunda gráfica o la segunda línea, perdón, roja, que es lo que el Banco Central denomina la inflación subyacente, que es aquella inflación que elimina algunos productos que tienen alta volatilidad. De esa manera nosotros podemos investigar, deducir y darnos cuenta que efectivamente lo que se está hablando es de incremento de algunos productos, algunos sectores en particular, y no de una tendencia en toda la economía producto de un manejo macroeconómico, etcétera, sino que tiene que ver con el incremento de precios, principalmente educación, casi un 9%, los artículos de educación aumentaron bastante, bebidas alcohólicas y tabaco, restaurantes y hoteles, alimentos y bebidas no alcohólicas. Una cosa que se me olvidaba mencionar es de que la caída que se ve en la actividad económica en abril, nosotros le atribuimos al impacto que tuvo los temblores, ¿verdad? Que prácticamente paralizó mucho de la actividad económica, particularmente la que nosotros vemos aquí arriba, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, restaurantes y hoteles, toda la industria que se mueve bastante en Semana Santa, y ahora estamos viendo que este sector está con una alta inflación. Sin embargo, estos sectores no juegan un peso tan importante en la inflación general como sí lo tiene los alimentos y bebidas no alcohólicas, que creció 7.7%, y de ese incremento de 6.1% de la inflación, alimentos y bebidas no alcohólicas explica casi 3 puntos porcentuales. Es decir, casi la mitad de esa inflación lo da el tema de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Luego tenemos restaurantes y hoteles y alojamiento y servicios básicos. Entre estos tres, ¿verdad?, tenemos casi el 70% de la inflación que se explica en el mes de junio, que como he mencionado es un tema de preocupación, pero creemos que va a tender a revertirse en el tiempo. Los afiliados al INS, esta es la tasa de crecimiento de los asegurados del INS, después de tener el 2013 una tasa
relativamente alta, de 7,5%, 8,5%, estas tasas han venido bajando a aproximadamente el 5%, producto de la desaceleración económica que hacía referencia. Pareciera ser de que si uno ve el gráfico, la tendencia va a revertirse, tiende a disminuir un poco esa tasa de caída de los afiliados del INSS. Si lo vemos por este sector, tenemos algo que ya viene apareciendo en varios de los informes de coyuntura y es el incremento del sector comercio, probablemente por un esfuerzo del instituto de formalizar al sector comercial, a la seguridad social, transporte, comunicaciones, electricidad, agricultura. Bueno, también le damos seguimiento a los salarios de las personas afiliadas, y este salario lo ajustamos por la tasa de inflación. Como les mencionaba, al principio del año la tasa de inflación venía bajando y esto hizo de que los salarios reales, es decir, ajustados por inflación, venían subiendo significativamente a tasas bastante altas comparados con los últimos 4 años. Esto obviamente con estas tasas de inflación de 6,1 de junio va a revertirse y los salarios reales van a bajar, pero la tendencia en la primera parte del año, incluso desde el semestre pasado, el último semestre del 2013, era hacia la alza, producto de estas tasas de inflación que venían bajando casi a 1 punto porcentual por debajo de lo que había habido en el año pasado. Los salarios reales, hay una historia mezclada, ¿verdad?, de cada uno de los sectores, como siempre. Vemos que la industria manufactura está creciendo los salarios. Esto es un tema que definitivamente tenemos que investigarlo más a fondo. ¿Qué está pasando en el sector manufactura? Que ya por 2 o 3 informes de coyuntura se nota un crecimiento de los salarios más arriba que el resto de la economía. ¿Será que están teniendo mayores pedidos, mayores demandas? Hay un crecimiento del sector, pero es algo que definitivamente lo vamos a investigar en más detalle. También hay un crecimiento del sector financiero, construcción, todos ellos arriba del promedio general del crecimiento de los salarios reales. Es decir, que a este 6,1% hay que sumarle todavía la inflación que hubo en ese periodo y nos estamos dando cuenta entonces que estamos hablando de incremento de salarios nominales del orden del 10% más o menos. Exportaciones, como mencionaba, en términos nominales, es decir, si uno multiplica la cantidad por el precio del producto, van incrementándose a una tasa bastante saludable del 7,4%. Los principales productos, que ya lo vamos a explicar, 3,4%, y la zona franca, un crecimiento del casi 9%. Así que estamos hablando de crecimientos saludables de las exportaciones que ayudan a tener estas tasas de crecimiento importantes que todavía conservamos. Los precios no nos han ayudado. Los precios de los productos de exportación no han sido los mejores en este periodo y por eso se explica que cuando vemos las exportaciones en términos reales, es decir, los sacos de café, las onzas de oro exportadas, cuando uno solamente mide los volúmenes, vemos de que el crecimiento es menor, pero sigue siendo importante. Es decir, que el sector exportador se hubiera beneficiado aún más si hubiéramos tenido un buen auge de precios internacionales. El mejor ejemplo, obviamente, es el café, que hemos tenido una reducción y un leve incremento posterior. Entre los productos, camarón de cultivo, crecimiento bastante importante, producto del precio, pero también ha aumentado la cantidad. Banano, tabaco, frijol, se incrementó el volumen de exportación en casi un 60%, bebidas y rones, azúcar, langosta, carne y maní en un 10%, y los que más bajaron, café instantáneo y carne de bovino. Ganado bovino, perdón, que es ganado en pie. En las importaciones, mercancías prácticamente estables, ¿verdad? Esto obviamente ayuda a las proyecciones de crecimiento. La zona franca sí tiene un crecimiento del 7%, pero estos son importaciones temporales que luego se reexportan en bienes de la zona franca. Todo esto ocurriendo
y realmente esto es un tema bastante interesante desde un punto de vista económico. Todo esto ocurriendo en un escenario donde los términos de intercambio, es decir, la cantidad de petróleo que yo puedo comprar con el mismo quintal de café, viene bajando. Entonces es realmente remarcable de que un escenario donde los precios internacionales no nos estén ayudando, la capacidad exportadora del país siga creciendo, ¿verdad? En la coyuntura económica nacional tenemos un incremento de los depósitos del 19%, un incremento bastante significativo. Estamos todavía investigando este salto, siguen siendo altos las tasas de crecimiento de los depósitos, una buena noticia. El crédito a tasa en términos reales del 15%, es decir, las carteras de crédito continúan creciendo a tasas relativamente sanas, muy altas incluso. Si lo vemos por sector, por tipo de cartera, vemos de que todas ellas, con excepción del sector agrícola, va creciendo a tasas de aproximadamente el 14-15%, que son tasas bastante altas. Esta vez la cartera de crédito real a abril, hay una reducción del sector agrícola, probablemente aquí ya estemos sintiendo los efectos del Niño en la economía, sobre todo en el sector agrícola, algo que va a mencionar don Carlos más adelante, pero sí es preocupante de que el sector agrícola ya esté creciendo bien poquito en este periodo. Ahora, cuando uno ve la importancia de cada una de estas carteras, es donde vemos la verdadera participación de cada sector, es decir, cómo se explica ese 15% de crecimiento por cada una de las carteras. La mayor parte de ese 15% está, un 9% de ese 15% está en créditos personales y créditos comerciales, y solamente menos del 1% en el ganadero y 0.4% en el agrícola. Y esto pues realmente resalta la importancia de pensar en políticas estructurales de cómo fomentar el crédito a estos dos sectores que son tan importantes. Es cierto que viene creciendo, sobre todo el ganadero, el que más creció del país, pero todavía tiene una participación bastante pequeña en la cartera total. Entonces aquí se abre toda una discusión de cuáles son esas barreras a estos dos sectores tan importantes para la economía nacional para que realmente puedan tener una participación parecida, digamos, a lo que tenemos al lado derecho de la gráfica, aumentar el flujo de recursos al sector agropecuario. Las tasas de interés con una tendencia leve a la alza. Esto está ocurriendo en todo el mundo. Estados Unidos, todas las economías están ajustando las tasas de interés. Esto refleja un precio internacional. Y finalmente, como ustedes saben, nosotros le damos seguimiento a encuestas de hogares y encuestas de empresarios. Entrevistamos aproximadamente a 1.200 hogares en todo el país y les preguntamos a ellos cómo perciben la economía en sus hogares con relación al año pasado. Cómo está su capacidad de compra con relación a cómo estaba hace un año. Estos datos que les voy a mostrar fueron recogidos en la última semana de junio, nos las entregaron hace apenas unos días, y muestra que efectivamente ese incremento en los precios de los productos de consumo de los hogares está teniendo un impacto bastante fuerte en la capacidad de compra. El peor descenso que ha habido desde que salimos de los años de la crisis internacional del 2009-2010, es decir, los hogares están resintiendo fuertemente el incremento de los precios de los productos de consumo, y esto se está mostrando en la encuesta. Un 52% dijeron que su capacidad de compra con respecto al año pasado era menor comparado con un 22%, el número más alto que tenemos desde el 2011-2010. Esto es realmente un reflejo de que el incremento de estos precios efectivamente se está sintiendo en la capacidad de compra de los hogares, ¿verdad? Y es un tema de preocupación. Cuando le preguntamos a los hogares cómo hacen para resolver este problema, lo que ellos contestan es consumiendo menos. Es decir, en los años anteriores algunos de ellos habían buscado ahí trabajo por aparte, pareciera que hay menos disponibilidad, menos posibilidades de hacer algún trabajito por otra parte, y
el porcentaje de hogares que dice de que ahora están reduciendo su consumo y pidiendo prestado para poder solventar la situación es bastante más alta que lo que era hace, digamos, en los últimos, desde el comienzo del año 2013. Entonces aquí estamos sintiendo un resentimiento fuerte de la capacidad de compra de los hogares y lo están reflejando las encuestas. Curiosamente, cuando le hacemos unas preguntas similares al sector empresarial, les preguntamos, estas son encuestas para marzo, sí notamos de que los empresarios que dicen que la situación económica del país con respecto al año anterior ha bajado de 30 a 25, es decir, los optimistas bajaron un poco, pero los pesimistas también se redujeron, es decir, como que se comprimió más la categoría de aquellos empresarios que dicen que está más o menos igual que el año pasado, y esto hace que la percepción de los empresarios no se haya deteriorado tanto como se deterioró la de los consumidores. Cuando les preguntamos ahora cuál es la situación actual para la empresa privada, sí hay un deterioro, pero sigue siendo positiva. Es decir, los optimistas siguen siendo todavía más fuerte el porcentaje que los pesimistas. Pero sí se nota una tendencia hacia la baja que no deja de preocupar. Unas condiciones para la inversión favorables. La mayoría de los empresarios encuestados reflejan de que hay una condición favorable para el país, para las inversiones. Y cuando hacemos el tradicional ranqueo, ¿verdad?, de las condiciones positivas y negativas para la empresa privada, siempre se pone la demanda de productos del país, es decir, el empresario percibe de que las cosas que produce Nicaragua se venden bien, esto es algo positivo. La seguridad ciudadana también, y como pueden ver hay bastante más otros factores positivos. Entre los negativos tenemos el tema de la corrupción y el precio alto de la energía eléctrica. Cuando hacemos un balance, que lo hacemos todos los informes de coyuntura, entre lo positivo y lo negativo tenemos todavía que los factores positivos que inciden sobre la economía, sobre la empresa privada, sobre los negocios, siguen siendo ligeramente más que los negativos, o significativamente más que los positivos, que los negativos. Entonces tenemos aquí una situación donde los consumidores se sienten más golpeados en su poder adquisitivo, pero por otro lado los empresarios sienten que el camino va relativamente bien, con una leve baja hacia la expectativa positiva. Yo lo voy a dejar por ahí, vamos a pedirle a don Carlos que nos acompañe para luego presentar los dos estudios que anunció el presidente también. Gracias, don Sebastián. Muy buenos días a todos y nos alegra mucho tenerlos nuevamente con nosotros, y veo muchas caras nuevas, lo cual es una buena señal de que FUNIDES está contribuyendo a la discusión de temas importantes para el país. A mí me va a tocar la parte más fácil, que son los indicadores de política macroeconómica y las proyecciones de crecimiento. Comenzando con los indicadores, la conducción macroeconómica del país continúa siendo responsable y la deuda pública continúa bajando en relación al producto. Pero queremos dar una luz amarilla sobre dos temas. Uno es que hay que seguir muy de cerca el crecimiento del gasto del gobierno central, y lo otro es la situación financiera de la seguridad social. El balance del gobierno central, como veremos más adelante, muestra cierto deterioro desde el 2012, y el balance del INS se volvió deficitario en los primeros meses del año, a pesar del aumento en las tasas de contribución. Obviamente estos son resultados de 3-4 meses comparado con años anteriores, y no se puede llegar a conclusiones definitivas, pero sí vale la pena seguirlos de cerca. La política fiscal, medida por el indicador del impulso fiscal, que mide la contribución del gobierno a la demanda agregada, continúa siendo positiva, en contrario a 2012, donde hubo
una política fiscal contractiva. Como mencioné, el balance del gobierno se ha deteriorado levemente al pasar de un superávit de 1,5% en los primeros meses del 2012 a 0,3 el año pasado y a un negativo de 0,3 de nuevo este año. Lo mismo se nota un cierto deterioro en el balance después de donaciones. Los impuestos este año crecieron, los ingresos del gobierno crecieron casi 10% en los primeros meses del año, comparado con 6,5% el año pasado. Esto se debe a dos factores. Uno, el hecho de que se cambió el periodo de declaración del impuesto sobre la renta, lo cual le dio un salto positivo. Y segundo, que los ingresos no tributarios se habían desplomado el año pasado y se han recuperado. Lo que está empujando más los impuestos, como mencioné, es el tema del impuesto sobre la renta, que creció casi 20% en los primeros meses del año en términos reales, o sea, ajustado por inflación, contra 11% el año pasado. El IVA está creciendo a tasas bastante parecidas. El impuesto selectivo al consumo se cayó por una baja en la recaudación del impuesto selectivo de bebidas alcohólicas. Y en su conjunto los impuestos crecieron a tasas similares, 10% este año contra el 9,6% el año pasado. Por otra parte, y aquí es donde por eso estamos señalando este tema de que hay que darle mucho seguimiento al gasto del gobierno, el gasto está creciendo a tasas de 11% este año, contra 15% el año pasado. Si bien ha habido una baja, 10% es una tasa bastante alta y no podemos esperar que en forma continua los impuestos estén creciendo a esas tasas, sino bien que crezcan en relación con la economía en su conjunto. Entonces, este es un tema pues, que lo estamos señalando. Repito, son datos de 3-4 meses, no significan una tendencia, pero sí hay que seguirlos. En cuanto al INS, como vemos, en el 2012 había un superávit de medio punto del PIB, en el 2013 un superávit de 0,4, o sea, similar, pero ya en este último periodo se nota un pequeño déficit. Lo que estamos viendo es que los ingresos crecieron muy poco este año, las contribuciones crecieron un poco menos que el año pasado, en términos reales similares, pero el gasto total, como ven, está creciendo bastante, impulsado por las prestaciones sociales que crecieron 25% en términos nominales y casi 20% en términos reales. Aquí pueden observar cómo ha habido este salto en términos nominales de 17 a 25 y en términos reales de casi 8 a casi 19. De nuevo, datos de 4 meses, pero meritan seguimiento y obviamente eso es lo que vamos a hacer. La deuda pública, sin embargo, como mencioné, continúa bajando paulatinamente y en estos primeros meses bajó a casi 45% del producto. Las reservas internacionales continúan a niveles apropiados, con una cobertura, digamos, de los impuestos, de los depósitos privados de 60% y una cobertura de la base de 160%, o sea que son niveles de reservas confortables que le dan al Banco Central la capacidad de afrontar cualquier problema de liquidez del público o de los bancos. Resumiendo, entonces, las políticas las consideramos que continúan siendo apropiadas, un buen manejo monetario y fiscal, con estas dos tendencias que mencionamos de un cierto deterioro en el balance del gobierno central y un cambio en la posición del INS. Las proyecciones de este año y de los próximos 2 años, estamos en un contexto donde la economía mundial está creciendo un 3,5% este año.
como posiblemente han visto en los diarios, hubo una caída en el producto estadounidense en el primer trimestre, pero las perspectivas para el resto del año y para el 2015 son más favorables, en el sentido que se espera que el crecimiento llegue a 3% en Estados Unidos el próximo año, con un crecimiento menor en las economías avanzadas, debido al menor crecimiento de Estados Unidos. Está subiendo hacia 3, pero Europa y Japón están un poco menos. Como también ya mencionamos, la situación de precios no está tan desfavorable como el año pasado, pero tenemos productos como el café cayendo, la carne está subiendo, el oro cayendo, el azúcar se está proyectando, según el Banco Mundial, a una alza, y el petróleo en alza. Para los próximos años no estamos viendo una situación así de mucha bonanza tampoco. O sea, un entorno, digamos, internacional modesto, con cierto deterioro en los términos de intercambio. En la coyuntura interna tenemos, como ya se mencionó, una actividad económica con cierta desaceleración. La inversión privada está estancada. El año pasado cayó y este año, como vimos, está creciendo apenas medio punto. Consumo estable, aumento de las exportaciones en el volumen, como ya se mencionó, políticas macroeconómicas responsables, y tenemos también el impacto de los cambios climáticos también. Cuando juntamos todos estos factores, estamos proyectando un crecimiento de 4% este año, 4,8% en el 2015 y 5% en el 2016, que son bastante similares a los que teníamos en el informe anterior. Digamos, los cambios son 1 punto o 0,2, ¿no? Pero también tenemos, estas estimaciones son muy cercanas a las que tiene el gobierno. El gobierno tiene 4,5% para este año, en realidad entre 4,5% y 5%, 5% para el próximo y 5% para el 2016, o sea, bastante parecida. La nuestra es un poco más baja por las razones que voy a explicar más adelante. Además del escenario de base que tenemos como siempre un escenario de oportunidades y un escenario de riesgos. El escenario de oportunidades básicamente supone una mayor reactivación de la inversión privada, inclusive por el inicio de algunos proyectos grandes como Tumarín. No estamos incluyendo ningún estimado del canal, ni mucho menos, porque no hay suficiente información para dar una opinión informada. En la medida en que se dé información, nosotros vamos, como dijo el presidente de FUNIDE, a incorporarlo en nuestros análisis, pero por el momento no hay nada de eso. Y el escenario de riesgo, tenemos la reducción progresiva del aporte de Venezuela y el fenómeno del Niño, que es una cosa nueva que no teníamos en el informe anterior. En el escenario de riesgos, en vez de 4%, tenemos 3,5% para este año. En vez de casi 5% para el próximo, tenemos 2,5%. Y ya en el 2016 suponemos que no hay un choque adicional, por lo cual las tasas de crecimiento de ambos convergen. ¿Cuáles son los riesgos que estamos incorporando este año? Estamos incorporando 2 riesgos. Uno es una baja en la ayuda venezolana, pero ya que estamos a mitad de año, los montos no son muy grandes. Estamos incorporando algo así como $50 millones este año. Y estamos suponiendo que el cambio climático impacte el producto en 0,2%. O sea, un impacto relativamente pequeño. En el escenario base incorporamos un efecto climático de 0,2% del PIB, y en el escenario de riesgo le damos 0,4% adicional, o sea que tendríamos un impacto acumulado de 0,6% del producto. Para el próximo año, lo que estamos incorporando en el escenario de riesgo
es que hay una caída de 280 millones de dólares en la ayuda venezolana, que es básicamente la mitad de la ayuda que han dado tradicionalmente en los últimos años. En los últimos 3 años, la ayuda de Venezuela ha rondado 550, 560 millones de dólares y estamos suponiendo que cae a la mitad. Es un supuesto, una simulación para darle al público una idea de qué impacto puede tener esto. Y estamos suponiendo también que hay una caída de 25% en las exportaciones a Venezuela. Entonces eso nos lleva a una caída del producto de 5 crecimiento a un crecimiento de 2,5 nada más. También tenemos un escenario que le llamamos de oportunidades, donde suponemos que la inversión privada comienza a crecer de nuevo a tasas que superan el 10%, como estaba creciendo allá por el 2011 y 2012. En este escenario vemos un crecimiento superior al 5% en el próximo año y vemos un crecimiento de casi 6% en el 2016. Para este año no tenemos un escenario de oportunidades porque ya estamos a mitad del año y no vemos así ningún factor que amerite. Entonces, resumiendo un poco, 4%, 4, 8 y 5 en el escenario base, con un consumo privado creciendo entre 3,5 y 4, con una inversión privada estancada este año, pero creciendo entre 7 y 6 en los próximos 2 años, y con exportaciones volviendo superando el 5% en el 2016. Estos son los supuestos que tenemos: el PIB de Estados Unidos 2% este año y 3% en los próximos 2. Los términos de intercambio, como mencioné, un pequeño deterioro este año de 0,3, menor que el del año pasado, y luego estables y comenzando a mejorar. En el escenario de riesgos, 2,5 y 5, con un consumo privado, por supuesto, muy bajo ya por el golpe de Venezuela, que lo estamos tirando todo a consumo. En la práctica sería una mezcla posiblemente de consumo e inversión, pero como esta es una simulación, le damos al consumo. Y con exportaciones también creciendo muy poco por lo que mencioné de la caída en Venezuela, y 5% recuperándose en el 16. En el de oportunidades, el cambio importante, como mencionaba, es la inversión privada, que la subimos a 10 y a 15%, y eso es lo que hace que el PIB supere el 5 y el 6%. Estas, como siempre, estas son simulaciones que hacemos para darle a ustedes una idea de por dónde pueden ir las cosas en caso de que tengamos un choque de tipo Venezuela, tengamos un choque importante por el tema climático. Y por otra parte, si hay una recuperación más fuerte en la inversión privada, ¿qué podría pasar? Muchísimas gracias. Gracias, don Carlos. En las últimas 2 semanas hemos estado presentando 2 estudios sobre la educación en distintos foros, inclusive a estudiantes universitarios, docentes, y queremos compartirlo de una manera muy rápida con ustedes cuáles son los principales hallazgos de estos 2 estudios sobre la educación. Uno tiene que ver con los retornos de la educación, es decir, cómo se incrementa el salario de una persona con un año adicional de educación, y esta tasa de retorno puede ser comparable con proyectos alternativos, es decir, hacer un negocio, poner plata en el banco, etc. Entonces, los números que ustedes van a ver reflejan la rentabilidad de la educación en cada uno de sus sectores. Tenemos que, en general, para todos los niveles, urbano, rural, hombre, mujer, todos los niveles educativos, la tasa de retorno de la educación es, según nuestro estudio, del 7,2%. Poco superior para hombres que para mujeres. Las condiciones laborales para los hombres y las mujeres son distintas.
en lo urbano y en lo rural prácticamente muy similares, y podemos ver de que en primaria y la educación técnica tiene tasas de alrededor del 4.7%, 6.7% la secundaria y 11% la universitaria. Es decir, las tasas de retorno son más altas en la secundaria y en la universitaria que en la primaria y en la educación técnica. Obviamente una conclusión que no se debe desprender de estos números es de que, porque son así los números, hay que poner más plata en la educación universitaria, y la razón es porque aquí estamos hablando de un sistema. No puede haber un graduado universitario si no se ha graduado de la educación secundaria, y no hay un estudiante graduado de la secundaria si no se ha graduado de la primaria. Y también refleja el grado de abundancia que existe en la mano de obra con gente con estas calificaciones. Hace 10, 15 años estas tasas internas de retorno eran muchísimo más altas para el caso de primaria, porque había mucho menos personas que se habían graduado de sexto grado de primaria, o sea, eran menos abundantes. Entonces, de alguna manera, y esto es un patrón que ha ocurrido en toda América Latina, las tasas internas de retorno de la primaria han bajado producto de que la cobertura de la educación primaria ha aumentado, y ahora es muchísimo más fácil conseguir y emplear a alguien con sexto grado de primaria que lo que era hace 15 años. Así que las tasas internas de retorno son bajas, pero son bajas por una buena razón. De una manera similar, podemos decir de que como cuesta más encontrar a profesionales, entonces el retorno que tienen estos jóvenes que están graduándose de la universidad es relativamente alta, porque el número de graduados universitarios todavía es pequeño en proporción a la población total del país. En el informe también están detalladas las tasas internas de retorno con costos sociales. Obviamente la educación universitaria baja cuando se calcula ya el tema de las platas públicas que se invierten en la educación superior, y ahí las tasas bajan un poco y las secundarias suben. El segundo trabajo que realizamos fue una encuesta que le realizamos a 93 gerentes de recursos humanos de empresas formales en el país que emplean aproximadamente a 17.000 puestos de trabajo, y le hicimos una pregunta bien sencilla: ¿qué problemas suele encontrar en los procesos de contratación de jóvenes de 24 o menos años? Y la causa principal, la causa número uno por la cual dijeron que les cuesta encontrar en los jóvenes es la existencia de competencias entre los jóvenes. Solamente para resumir, las competencias se dividen en tres grandes áreas: las competencias técnicas, que es, digamos, lo que uno aprende en la ingeniería, en la arquitectura, en la economía, los elementos propios de la carrera; las competencias cognitivas, que son aquellas, la capacidad de aprendizaje, aprendizaje de idioma, saber escribir bien, ortografía, etc. Y las competencias socioemocionales, cómo desenvolverse, liderazgo, trabajo en equipo, situaciones de estrés, cómo se manejan, etc. Y lo que nos dijeron los gerentes de empresas de recursos humanos es que las principales competencias para ellos son las socioemocionales. Es decir, en primer lugar, que el candidato sea honesto, que cumpla con las normas de conducta básica de la empresa, que demuestre entusiasmo por el trabajo y las tareas que realiza, que sea capaz de respetar y escuchar a sus superiores, y que demuestre capacidad de trabajar en equipo. Estas 5 competencias, que lo que hicimos nosotros es poner todas las 3 tipos de competencias, las técnicas, las cognitivas y las socioemocionales, las 5 son socioemocionales. Y entonces aquí un hallazgo que hemos tenido aquí bien interesante es de que pareciera ser que lo que se enseña en las universidades es muy importante. Se sienten los gerentes de recursos humanos relativamente confortables con las capacidades técnicas sobre todo de los graduados universitarios, pero que les hace falta esa competencia que no la da
necesariamente, aunque algunas universidades dicen que sí la dan, y hay razones para creer de que sí complementan su educación con valores y temas socioemocionales, pero también es cierto que muchas de estas cosas se aprenden desde el vientre materno, se aprenden desde la familia, se aprenden desde la primaria y la secundaria. Entonces, es bastante interesante que los gerentes de recursos humanos de Nicaragua pongan estas competencias como las más importantes. Cuando le preguntamos a ellos, luego, por el nivel educativo, nos encontramos que para, por ejemplo, los que tienen la secundaria incompleta, para aquellos que tienen un técnico incompleto, la competencia más difícil de encontrar es que demuestre iniciativa, que demuestre autocontrol en situaciones de estrés laboral. Eso es lo que no han terminado la secundaria. En los bachilleres, aquí sí vemos que ya aparecen algunas competencias cognitivas, como son, por ejemplo, escriba bien ortografía, que sepa expresarse bien por escrito, que tenga un análisis de prioridad, criterio lógico y sentido común. Y también algunas competencias técnicas, que se adapte a tecnología y que sepa utilizar programas informáticos básicos. Bueno, esto generalmente se encuentra un poco más en la universidad, pero se siente, digamos, una deficiencia de parte de los gerentes de recursos humanos de estas competencias que sí son técnicas. Cuando se habla de técnicos, ¿verdad?, es decir, personas que trabajan en el área técnica, encontramos que el idioma, que no sepan inglés, por ejemplo, es la principal restricción, y esto obviamente es bastante útil para técnicos que a veces tienen que desarmar un equipo, darle mantenimiento, y el manual está en inglés, o tienen que relacionarse con un especialista que venga del exterior para darle mantenimiento a un equipo. Entonces, un tema de idioma inglés en los técnicos está según los criterios de los gerentes de recursos humanos, y en los universitarios las competencias socioemocionales, más o menos las mismas que les he mencionado, que demuestra autocontrol, adaptarse a situaciones nuevas, entusiasmo y que demuestre iniciativa. Yo quería enseñarles, antes de terminar este tema, una información que es bastante interesante. Cuando le preguntamos a los gerentes de recursos humanos qué criterios utilizan ellos para anticipar el desempeño de un trabajador, es decir, qué es lo que ven ellos en ese joven, menos de 24 años, para pronosticar si el muchacho va a ser bueno y va a ser malo. El criterio que más pensábamos nosotros era los criterios académicos, la relevancia de la carrera y las notas que tuviera. Y curiosamente, los gerentes de recursos humanos, 93 de ellos, un grupo bastante grande, nos dice que la carrera y el rendimiento académico es lo que menos importa para pronosticar el desempeño del joven. Eso pues nos agarró por sorpresa, pero analizando bien, lo que puede estar pasando aquí es de que se le da mucha importancia a el entrenamiento en el puesto de trabajo. Tal vez el muchacho se metió a alguna carrera de relaciones internacionales, pero realmente tiene la chispa para las ventas, digamos. Entonces, hay algo de eso de entrenamiento en el puesto de trabajo que es muy importante. Sí sale alto las referencias laborales, ¿verdad?, las referencias con las que este muchacho llega a la entrevista, el desempeño del candidato en la entrevista y la experiencia relevante, que en casos de 24 años es bastante limitada, pero creo que en términos generales una conclusión de esto es que les ha sido de mucha utilidad a los jóvenes, y se lo hemos presentado a bastantes estudiantes de último año de su carrera para explicarles a ellos cómo los perciben, qué percepción de ellos tienen los que contratan, los que potencialmente van a contratar, ¿verdad? Qué imagen tiene de este joven de 24 años y efectivamente salen bastante sorprendidos de los resultados. Bastante útil la información que estamos transmitiendo, que como he mencionado, ¿verdad?, no es una posición de FUNIDE, es un resultado de una encuesta con bastantes profesionales que contratan gente. Finalmente, como ustedes recordarán, en el pasado informe de coyuntura hablamos de la importancia de la productividad en Nicaragua. Lo mencionó el presidente en su curso inicial. Tenemos niveles de productividad muy bajos. En el informe de coyuntura pasado
mostramos los resultados del Fondo Monetario, un estudio del fondo que indicaba cómo países como Panamá y República Dominicana tienen una tasa de crecimiento que se explica en una considerable parte por incremento en su productividad de factores, mano de obra, capital, infraestructura, etc. Entonces ahí vemos de que la productividad nos puede hacer llevar a esa tasa de crecimiento que buscamos de 7, 8%, cuando apenas tenemos 4 o 5. Ese diferencial lo podemos encontrar en la productividad. Y el caso de la leche es un caso bastante emblemático, y agradezco aquí a los colegas del sector lácteo que nos acompañan, porque queremos mostrarles unos datos muy preliminares. Vamos a socializar estos trabajos con productores para ver cómo podemos fortalecer, digamos, los hallazgos y traducirlos en acciones concretas, que tenemos algunas, pero queremos presentarlos primero para que puedan ustedes tener una idea de cómo está el sector. Estamos utilizando información del Censo Agropecuario del 2011, porque incluye todo Nicaragua, y tenemos una visión promedio, digamos, del sector lechero. Estamos hablando que en promedio las fincas lecheras producen en promedio, ¿verdad?, 28 litros, con 3.12 litros por vaca por día. Esto es bastante bajo. Un acervo capital de aproximadamente 40.000 córdobas. 4 personas trabajan en promedio en una lechería. Estamos hablando de 9 vacas y en promedio 68 manzanas. Aquí estamos incluyendo todas las personas en Nicaragua, en sus fincas, que declararon haber ordeñado una vaca al menos en la semana del día de la entrevista del censo. Que puede ser aquí, estamos hablando de producción de autoconsumo, de queso, no necesariamente la producción que va a las plantas industriales o que se exporta. Entonces, 3.12, si lo vemos nosotros, algunos promedios en algunos países de litros por vaca por día, en algunos países ni siquiera se mide así, se mide por el peso de la leche, pero convirtiendo, tenemos que en Estados Unidos casi 31 litros, España 20, México 17, Australia 13, y ahí llegando los países tropicales tenemos Indonesia con 4, Brasil 3.7, que es un país demasiado grande para tener una estadística confiable. Tenemos 2 países prácticamente, uno tropical y uno subtropical, la India, que se asemeja a la productividad de Nicaragua, y bueno, tenemos Etiopía con 1 litro de leche por vaca por día. Para entender un poco el tema de la productividad tenemos que entender de dónde sale esta leche. En Nicaragua, según el censo, se producen, se ordeñan en la finca 2.5 millones de litros de leche diaria. Es lo que arroja el dato, y de ahí podríamos, de esos 2.5 millones, más o menos, dividirlo en 5 grandes rutas lecheras, y aquí los amigos lecheros tal vez me pueden complementar. Una primera, que es el famoso cuadrilátero lechero, que corresponde, digamos, Nueva Guinea, el Rama, algunas áreas de Bluefield, también se incluyen el Coral, Muelle de los Bueyes y el Rama, que ya lo mencioné. Aquí se extrae o se produce el 20% de la producción total de leche. El municipio que más produce es Nueva Guinea, con el 5% de la producción total. Luego está el circuito que le hemos llamado de Huaco y Chontales, donde está Santo Tomás, Santo Domingo, Camuapa, Huaco incluso, estamos a Coyapa, Camuapa, La Libertad, que produce el 17% de la producción lechera. Y tenemos otro eje lechero, la Vía Láctea, que le llaman también, de muy Matiguá, Río Blanco, hasta Mulucucú, siguiendo por esta vía. Acumula el 14% de la producción. Luego tenemos Occidente con 7% y una ruta al norte que es Matagalpa, Matagalpa, San Ramón, buscando también Guaslala, Maladalia. Esa es la producción total. El volumen total sale de esas 5 rutas, el 65% sale de estas 5 rutas. Uno ya calcula cuánta leche sale por finca. Vemos de que la historia cambia un poco y se queda un poco concentrado en el centro del país. Esto es relevante para empresas
comercializadoras, por ejemplo, que necesitan ir a hacer paradas que sean significativas, no irse a una finca que son 12 litros, 13 litros. Las fincas más grandes, las fincas que producen más leche en promedio, tenemos en el centro del país fincas que producen hasta 83.7 litros por finca, que están aquí en el centro. Tenemos los datos específicos si ya quieren ahí para asuntos ya más específicos, pero está en el centro del país y algunos municipios, como por ejemplo Nagarote y Matiares, que sí tienen pocas fincas, pero tienen fincas altamente productoras, con bastante volumen por finca. Ahora, el índice que nos interesa, litros por vaca por día. Aquí la historia cambia bastante interesantemente. El centro y el cuadrilátero deja de ser como el líder y nos encontramos que fincas en el norte del país, particularmente en Tumaladalia, que es el municipio que registra índices de hasta 4.1 litros, se acuerdan que el promedio es 3.1, un litro adicional se encuentra en Tumaladalia, en Rancho Grande, y también aparecen como municipios altamente productivos en el Pacífico de Nicaragua, Matiares y algunos en Chinandega. De tal manera de que la productividad, y por eso es importante presentarles los tres mapas, porque es una historia más compleja que decir solamente pasa en este sitio o en lo otro, ¿verdad? Sino que es una historia más compleja que puede verse de distintas prismas. Una cosa que hicimos fue, calcular, basándonos en la información del censo, qué puede incidir sobre esta productividad. Porque afortunadamente en el censo se preguntó sobre la utilización de sales minerales, de pastos mejorados, de vitaminas, de desparasitantes internos, externos, de inseminación artificial. Entonces lo que hicimos fue correr una regresión econométrica en la que tratamos de explicar la productividad en la finca por vaca por litro en litros de leche por todos estos factores. Y nos encontramos de que aquellos productores que aplican, por ejemplo, desparasitantes internos, tienen un promedio, esto es a nivel nacional, 3.4%, sales minerales 3.3%, concentrado, inseminación artificial aparece, digamos, si uno aplica estas cuatro cosas en conjunto o individualmente, podemos tener un incremento de hasta el 15% de la producción, tomando en cuenta factores de interacción entre cada uno de ellos. De tal manera que sí encontramos una respuesta, digamos, a la pregunta de qué podemos hacer para incrementar de los 3.12 a tal vez 4,5, ojalá 5 litros de leche. Y aquí tenemos los números. Obviamente, una regresión a nivel nacional dice muy poco, porque tenemos, como lo he mostrado en los mapas, diferentes regiones agroecológicas, etcétera, pero hicimos esta misma tabla que está a disposición de ustedes, departamento por departamento, porque esa es la ventaja de utilizar el censo agropecuario, que podemos hacerlo por cada una de las regiones y nos damos cuenta que el impacto que tiene cada una de estas cosas difiere por la región económica o la región geográfica de la que estamos hablando. O sea, de tal manera que esto solamente lo presento como una muestra de lo que se hizo a nivel nacional, pero hay mucha más riqueza de datos a nivel departamental, ¿verdad? Eso es un poco, está bastante detallado ahí en el informe, y como mencioné, vamos a hacer este trabajo más participativo. Estos son resultados que apenas están saliendo en la computadora. Obviamente hay que socializarlos más y ver los resultados, etcétera, algo que vamos a hacer en el transcurso de las próximas semanas, ¿verdad? Esto termina la presentación del informe del segundo informe de coyuntura del 2014. Le agradezco enormemente la presencia y vamos a invitar a don Carlos también para que pase a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, don Juan. Gracias, don Carlos.